Con el permiso de la mesa. Derecho a la seguridad social y a una vida digna. Implica el cumplimiento de las obligaciones estatales de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, incluso cuando se trata de servicios brindados por actores privados, la cual es obligatoria a partir del día 2 de octubre de la presente anualidad y cuyo criterio es textualmente del tenor siguiente. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el alcance del derecho a la seguridad social y a una vida digna, como cualquier otro derecho humano, implica el cumplimiento de las obligaciones estatales de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo, incluso cuando se trata de servicios brindados por actores privados. Asimismo, el Estado mantiene su deber de satisfacer el derecho a la seguridad social, previniendo cualquier medida que interfiera con este derecho de manera arbitraria o poco razonable, ya sea por agentes públicos o privados, pues conserva la responsabilidad de supervisión y fiscalización de los servicios destinados a la seguridad social. Ahora bien, la eficacia del derecho a la seguridad social implica actos positivos y negativos, pues el Estado puede violar este derecho a través de actos de omisión cuando las autoridades no adaptan las medidas suficientes y apropiadas para su ejercicio, tales como la no regulación de las actividades de los particulares, grupos, empresas y otras entidades para impedirles la violación de derechos y el no suprimir con prontitud los obstáculos que restrinjan el ejercicio inmediato del derecho a la seguridad social. En la misma jurisprudencia se cita como justificación del referido criterio que el derecho a la seguridad social está reconocido en los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16ª Declaración Americana de los Derechos y Derechos del Hombre, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 22 y 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, es menester que ambos efectos de la concesión del fallo protector que se han citado se atiendan de manera conjunta y por ende en un solo acto, merced a que así se indicó en los lineamientos establecidos en la ejecutoría. 9. Para efectos de proveer a la cumplimentación de los puntos número 3 y número 4 de los efectos para los que se condió el amparo al licenciado Felipe Nava Lemus en el asunto que nos ocupa, se razona como sigue. A. Tratándose de la indicación de dejar sin efecto al acuerdo de fecha 11 de noviembre del año 2021 en lo tocante a la determinación del haber de retiro que se concedió a Felipe Nava Lemus, esta comisión considera que tal punto deberá atenderse, emitiendo el Pleno de esta legislatura mediante diverso acuerdo la declaratoria correspondiente. Ahora bien, se estima que para tal efecto la declaratoria inherente deberá referirse exclusivamente al punto segundo de aquel acuerdo, aprobada el 12 de noviembre de la anualidad 2021. Lo anterior es así porque solo ese punto del referido acuerdo es relativo al haber de retiro que se concedió a la persona en cita. En efecto, el punto primero de la resolución legislativa en comento es concerniente a la constatación de la conclusión del nombramiento, en este caso ratificación de Felipe Nava Lemus, para ejercer el cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mientras que los puntos tercero y cuarto de este acuerdo contienen los proveídos para notificarlo a quien correspondió, y en el quinto de tales puntos se proveyó respecto al inicio de la vigencia de la mencionada determinación, siendo así, dado que en el punto primero del acuerdo aludido se contiene un proveído sustantivo que no fue materia de juicio de amparo de referencia, consistente en que la legislatura estatal constató la conclusión del periodo de ratificación en el cargo que en su momento se otorgó al licenciado Felipe Nava Lemus, y que lo establecido en los puntos tercero, cuarto y quinto deviene necesario para darle eficacia al contenido del indicado punto primero. Es de concluirse que los mismos no deberán revocarse, o sea, dejarse sin efecto con motivo del cumplimiento del amparo concedido. En tal virtud, se insiste, el Pleno del Congreso local deberá declarar insubsistente el punto segundo del acuerdo emitido el día 11 de noviembre del año 2021 y se sugiere que enseguida se transcriba su contenido literalmente como se asienta en el proyecto de acuerdo al final de este documento. B. Para establecer la cantidad que deberá pagarse al licenciado Felipe Nava Lemus de forma mensual, mientras se legisla para establecer la regulación del haber de retiro de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y luego con base en esa futura normatividad se determine su haber de retiro. La comisión propone tomar en consideración lo siguiente:
La cantidad que se fije tendrá carácter provisional en atención a lo dicho, conforme a lo expresado en el punto número 4 de los efectos de la concesión del amparo. La cantidad de numerario que de forma mensual deba pagarse al licenciado Felipe Nava Lemus, conforme a las dos circunstancias cuya mención inmediatamente antecede, deberá estar basada en la última remuneración neta que recibiera con motivo del ejercicio de su cargo de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La referida cantidad de numerario tendrá el objeto de garantizar el mínimo vital para la subsistencia digna a favor de la persona en cita. Al respecto, esta comisión razona en el sentido de que el primer tribunal colegiado de circuito de la 28ª circuito en el Estado, al dictar la ejecutoría a cumplir, implícitamente señaló en el párrafo primero de la página 99 de esa resolución, interpretando a contrario sensu, que las necesidades básicas de la alimentación, vestido, vivienda y salud del licenciado Felipe Nava Lemus pueden saciarse, como mínimo con el 50% de la última remuneración neta que recibió con el carácter de magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Ahora bien, ese porcentaje, 50%, fue precisamente el que el Congreso del Estado determinó para efectos de haber de retiro que se le concedió tratándose del primer año que hubiera abarcado el otorgamiento de esta prestación. Por ende, se advierte que el porcentaje señalado constituye un punto de coincidencia entre el criterio del Tribunal Federal Resolutorio del Amparo y el Congreso local, en su calidad de ente competente para establecer cantidad a pagar provisionalmente y de forma ulterior al haber de retiro indicado. Por ende, la suscrita comisión ordinaria propone que la cantidad a pagar provisionalmente conforme a lo que se viene exponiendo sea a razón del 50% de la última remuneración neta que recibe el licenciado Felipe Nava Lemus en el ejercicio de cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Dicha cantidad a pagar será a cargo del Poder Judicial del Estado por haber estado adscrito al mismo el licenciado Felipe Nava Lemus, cuando fue titular de la magistratura respectiva y por ser este cargo la causa de la que proviene su derecho al haber de retiro. En atención a lo expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a consideración de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuestos en el artículo 192 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 y 54, fracción 27ª, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, la 64ª Legislatura del Estado de Tlaxcala declara insubsistente el punto segundo del acuerdo aprobado a la sesión ordinaria pública celebrada el día 11 de noviembre del año 2021 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en la misma fecha. Lo anterior es así en el entendido de que el punto segundo del acuerdo que se revoca es del tenor siguiente. Segundo, con base en los razonamientos expuestos en el considerando 11º, atendiendo la condición particular del funcionario judicial en retiro, resolviendo de forma individual, el licenciado Felipe Nava Lemus tendrá derecho a un haber de retiro por el término improrrogable de 5 años. Así se determina por el término improrrogable de 5 años, tomando como parámetro el sueldo base únicamente que percibía al momento en el que dejó de ejercer el cargo. El primer año le será pagado el equivalente al 50% de su sueldo base que percibía como magistrado en funciones. El segundo año le será pagado el 40% de su sueldo base que percibía. El tercer año le será pagado el 30% de su sueldo base que percibía y el cuarto año le será pagado el 20% de su sueldo base que percibía. Y finalmente, el quinto año le será pagado el 10% de su sueldo base que percibía. Para ello, el Tribunal Superior de Justicia del Estado deberá realizar las acciones pertinentes a efecto de garantizar dicho haber de retiro dentro de su presupuesto, siempre y cuando el licenciado Felipe Nava Lemus no desempeñe algún cargo en la administración pública. Segundo, con fundamento en las disposiciones normativas invocadas en el punto que antecede, el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, con cargo a su presupuesto asignado, deberá pagar al licenciado Felipe Nava Lemus de forma mensual el importe de numerario equivalente al 50% de la última remuneración neta que le correspondió en su carácter de magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El pago mensual indicado será aplicable a partir del día siguiente a la fecha en que se publique este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y hasta que sean
hasta que sea exigible el haber de retiro que el Congreso del Estado establezca a favor del licenciado Felipe Navallemus con base en la normatividad que emita para regular los haberes de retiro de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tercero, con fundamento en lo establecido en el artículo 104, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario del Congreso del Estado para que notifique el presente acuerdo al licenciado Felipe Navallemus personalmente en su domicilio particular o en lugar en el que se encuentre, así como al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y al Consejo de la Judicatura del mismo, a través de su representación legal personalmente en su domicilio oficial. Cuarto, comuníquese el presente acuerdo al Juzgado Primero de Distrito por los conductos legales, debiéndose dirigir la promoción inherente al expediente número 1171/2021. Quinto, el presente acuerdo iniciará su vigencia del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, al Ejecutivo para que lo mande a publicar, dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala, a 1 de noviembre del año 2023. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta. Diputado Eber Alejandro Campeche Avelar, vocal. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal. Diputado José Gilberto Temolzin Martínez, vocal. Diputado Lenín Calva Pérez, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.